Abogado Álvaro Escudero, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, José. Lo que se investiga, quizá hay que empezar por eso, es si ese contrato fue legal, el contrato de la asesora de Begoña Gómez en la Moncloa, ¿verdad? Exacto. El juez lo que quiere es investigar si fue legal y si se utilizaron fondos públicos para actividades privadas de la mujer del presidente del Gobierno. Eso es lo que tiene que investigar para, a partir de ahí, determinar si pueden existir responsabilidades penales por ello. Claro, y señala, o investiga, vamos a decir, imputa, que decíamos antes, a el actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid porque era la mano derecha de Félix Bolaños, que entonces estaba al frente de esa parte de la oficina de la Moncloa. Correcto. Y además, tratándose de un caso en el que se está investigando tráfico de influencias, pues yo creo que el juez es una razón más para investigar esas influencias que hayan podido existir entre estas personas para llevar a cabo actos delictivos o presuntos actos delictivos. Claro, hay que recordar que la propia asesora que fue contratada, cuando fue a declarar, ella reconoció ante el juez, no, a mí me contratan porque yo tengo una relación de muchos años con la propia esposa del presidente del Gobierno y es ella la que decide contratarme. Pero en cambio, el juez, en esta parte, el juez Pinado, digo, parece que centra más la responsabilidad del posible delito o de los posibles delitos en el entorno, decimos, de la Moncloa y no tanto en el caso de Begoña Gómez. Claro, de hecho la querella, José Luis, iba también dirigida contra ella y contra Begoña Gómez por este otro delito. Y el juez ha rechazado investigar a estas dos personas, a Begoña y a la implicada, y centrarse en el delegado del Gobierno. ¿Por qué? Porque quien malversa, quien se sospecha que puedan haber malversado caudales públicos, es él. Con lo cual la investigación se tiene que centrar sobre él. Ahora bien, que luego en esa investigación se determina que quizás ella haya podido ser partícipe de alguna manera, cooperadora necesaria, cómplice, pues quizá el juez más adelante pueda decidir investigarla, aunque parece que va a centrar más el tiro en el delegado del Gobierno. Que estaríamos hablando de los presuntos delitos de tráfico de influencias y de malversación, ¿no? Correcto. ¿Cómo se castigan? ¿Cómo se penalizan? La malversación tiene dos modalidades, dependiendo de la casuística y de las cuantías. Puede ser de 2 a 6 años o, en los casos más graves, hasta 8. Pero primero hay que determinar en esa investigación todos los elementos. Primero, si existen indicios de delito y segundo, si existen indicios de delito, en qué circunstancias, con qué cuantías y demás, y a partir de ahí ya poder dirimir esa responsabilidad. Claro, y entiendo que no es precisamente fácil, que son de esos delitos que no son precisamente fáciles de poder demostrar, ¿no? De ir más allá de los indicios. Oye, ella reconoce, la contratan porque lo pide Begoña Gómez, ¿cómo se articula eso para darle una forma legal? Claro, es complicado, pero también es cierto, José Luis, que para llevar a juicio al delegado del Gobierno basta con indicios, no son necesarias pruebas sólidas. Con que el juez tenga indicios de que pueden existir responsabilidades penales por este hecho concreto y tenga un autor conocido, que en este caso es el delegado del Gobierno, en ese caso ya sirve para llegar a juicio. Luego ya el resultado del juicio dependerá de las pruebas sólidas, si el tribunal que enjuicie considera que existen o no pruebas suficientes para enervar la presunción de inocencia. Y con lo que conocemos hasta ahora, que evidentemente no es todo lo que conoce el juez, ¿tú dirías que ya hay suficientes indicios como para que pueda llegar a darse ese paso de sentar en el banquillo al actual delegado del Gobierno de Sánchez de Madrid? Yo creo que con la declaración de esta persona, de esta mujer... de la asesora. De la asesora, correcto, es un indicio para llevar a juicio. De hecho, todos los abogados diariamente en los tribunales vemos casos llegar a juicio por indicios más vagos de los que existen en este caso. Pero bueno, es una cuestión de interpretación del juez que está instruyendo y él es quien tiene que tomar la decisión. Al juez al que, por cierto, hoy el ministro Bolaños le ha vuelto a dar un tarantantán diciendo que hay que preocuparse no por las personas honestas, sino por los jueces que toman decisiones controvertidas o decisiones que no están bien fundamentadas. Esto entiendo que como argumento de defensa no suele ser el mejor, eso de ir señalando, más allá de las consideraciones políticas que son importantes, pero que no es el ámbito de tu competencia y no quiero meterte en ningún lío, por supuesto, pero digo que desde el punto de vista de una estrategia de defensa no parece la más hábil. No, de hecho no va a tener influencia en el procedimiento penal. Esto es más un nuevo episodio de este intento de injerencia por parte del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, concretamente en este caso, que se está investigando al círculo cercano al presidente del Gobierno, pero realmente la estrategia jurídica de defensa como tal no va a tener ninguna influencia. Esto es más de cara a la galería, por la repercusión política que pueda tener, de cara a su electorado, como hablaba Marta, a intentar captar ese
ese voto descontento de la izquierda, pero más allá de eso no va a tener influencia. Claro, es que esta es, claro, decimos el caso Begoña Gómez, pero tiene diferentes derivadas. Esta es una derivada del caso de Begoña Gómez que no entra, por ejemplo, digamos, en las posibles conexiones que llevaron a la propia Begoña Gómez o que acabaron descubriendo por parte del juez que pidiera, por ejemplo, dinero a empresas a través de la Moncloa, que sí lo hizo la misma asesora, lo reconoció la misma asesora, pero que no es este caso en concreto del que estamos hablando, ¿verdad? Claro, tú ten en cuenta, José Luis, que de una investigación pueden surgir hechos que den lugar a ampliar esa investigación o a otras investigaciones concretas. Pues Álvaro Escudero, abogado penalista, que como siempre nos ayuda mucho a entender estos casos que tienen mucha repercusión política, pero que también evidentemente hay que conocer cuál es el procedimiento legal que se va a seguir hasta ahora, y quédense con esa posibilidad de que efectivamente lo que hemos conocido hoy, la imputación del delegado del gobierno de Sánchez en Madrid, pueda acabar en una citación y con el delegado del gobierno en el banquillo. Lo dicho, Álvaro, gracias como siempre por estar con nosotros. Muchas gracias. Fuerte abrazo, hasta pronto.